con el tema laboral a cargo del señor Ari Arias, de la oficina de Cali, Russell Bedford, MCA. Ari es ingeniero industrial, abogado, especialista en seguridad social, magíster en prevención de riesgos laborales, asesor y consultor en áreas del derecho laboral y seguridad social de la firma Russell Bedford, MCA. Ari, adelante. Le agradezco entonces al grupo de compañeros conferencistas del día de hoy la invitación que se hace para la participación de este evento también, y especialmente a las personas que han sido invitadas para que puedan escuchar todas esas vicisitudes que se están generando en torno a esas medidas que se han generado por parte del gobierno nacional como consecuencia del virus o el coronavirus o el COVID-19, como se ha llamado científicamente. El tema que me propongo desarrollar en este momento es el de los efectos del estado de la emergencia en las relaciones laborales, mirado desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad. ¿A qué conlleva el título del tema que pretendo desarrollar? Conlleva el hecho de que las medidas que está adoptando el gobierno nacional para hacer frente, digamos, a la problemática de las relaciones laborales, ha generado cualquier cantidad de controversia, ha generado cualquier cantidad de inquietudes. Empresarios, trabajadores, han caído en una incertidumbre indefinida porque no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con los contratos de trabajo. Se han radicado innumerables solicitudes ante el Ministerio de Trabajo solicitando que se permita a las empresas el cese de las actividades, que se permita a las empresas suspender los contratos de trabajo y cualquier otra cantidad de solicitudes en torno a, o con la intención de poder darle protección un poco a la economía de la empresa, y más allá de eso, pues también tener en cuenta al trabajador que al final de cuentas, pues también está siendo afectado con estas medidas, desde el punto de vista del ingreso, desde el punto de vista de la estabilidad laboral. La intención entonces con la intervención es que ustedes puedan vislumbrar o al menos entender por qué el gobierno nacional no ha adoptado unas medidas más contundentes relacionadas con el tema laboral. ¿Por qué no se autoriza la suspensión de contratos de trabajo? ¿Por qué salen circulares y resoluciones del Ministerio del Trabajo que parecieran más bien como algo de paños de agua tibia con relación a la problemática? Porque el Ministerio del Trabajo no toma decisiones contundentes, de una vez lo digo porque la ley no se lo permite, no tiene esta facultad, solamente dentro de algunos espectros tiene la facultad de poder establecer a través de mecanismos de vigilancia y control qué se debe hacer al interior de las empresas. Pero lo que pretendo entonces mostrar es que en este momento estamos en un estado de emergencia, un estado de excepción que es constitucional, y desde la misma constitución política se establecen unos límites al gobierno nacional para que desarrolle decretos con fuerza de ley que sean tendientes a conjurar esta crisis que estamos viviendo. Entonces, yo sé que van a surgir cualquier cantidad de preguntas con relación a los temas propuestos. Seguramente vamos a tener un buen espacio, un buen tiempo para darle alcance a todas estas inquietudes. Y bueno, lo que pretendo con esto también es que se logre entender desde el punto de vista constitucional y legal cuáles son los límites que tiene el gobierno nacional para conjurar esta crisis, en este caso, pues, de las relaciones laborales. Lo que ustedes están observando aquí es lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Simplemente, desde el punto de vista jurídico, es
ese esquema que nos permite jerarquizar las normas. Ustedes observan que él está como en una pirámide y en la punta de la pirámide tenemos la constitución política, que es la norma de normas. En esa constitución política está señalado constitucionalmente el estado de excepción. ¿Cuál estado de excepción? El estado de emergencia económica, social y ecológica, que fue el que decretó el presidente Duque. Entonces está reglamentado aquí en la Constitución. Por debajo de la Constitución política tenemos la ley, y esa ley que desarrolla los estados de excepción en Colombia pone o coloca unos límites al gobierno nacional para darle cumplimiento a lo que esa Constitución política está prescribiendo. Por debajo de la ley tenemos los decretos que se han desarrollado en torno a la problemática laboral. Y por último, pues tenemos las resoluciones y las circulares que ha expedido de alguna manera el Ministerio de Trabajo, pretendiendo dar información, más que todo, emitiendo conceptos sobre el desarrollo de todos estos decretos que se han venido generando con la intención de conjurar la crisis. Tal como está en la pirámide, el bloque de constitucionalidad, conformado por constitución política, ley, decretos, resoluciones y circulares, es un bloque que me permite a mí entender cuáles son los límites que tiene el gobierno nacional para poder conjurar la crisis. Pero nosotros no podemos mirar de manera aislada lo que está pasando. Ya lo decía Luis Carlos en su intervención, y no es un secreto, esto es una situación que tiene un impacto mundial en la economía, en todas las relaciones laborales a nivel mundial, y por lo tanto no nos podemos limitar únicamente a mirar la legislación interna, sino que también tenemos que ir un poco más allá. Y ir un poco más allá es mirar también lo que ha dicho la OIT a través de los convenios internacionales. Entonces, por fuera del bloque constitucional tenemos los convenios y los tratados internacionales, por ejemplo, sobre derechos humanos, y que la Constitución política ha determinado en artículos 53 y 93 de la Carta Política que estos convenios y tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, hasta aquí tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos en la punta de la pirámide la constitución política, en la base tenemos las resoluciones y los circulares, y por fuera del bloque están los convenios y los tratados internacionales que entran a integrar este bloque constitucional por orden de la misma constitución política. Entonces, allí vamos a encontrar los convenios que ha suscrito Colombia o que ha ratificado Colombia, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido ratificados por Colombia a través de una ley interna y que de alguna manera entonces ingresan a este bloque de constitucionalidad. Bueno, entonces la intención es que miremos y revisemos uno a uno cada uno de los componentes de este bloque, para que vamos de una vez mirando qué fue lo que se hizo o qué hizo el gobierno nacional en cada una de estas etapas y cuáles son esos límites que la misma constitución política y la ley le impone al gobierno nacional y lo cual tiene que respetar para que no haya, por ejemplo, vulneración de derechos sociales, para que no haya vulneración de derechos humanos, porque cuando el presidente de la República ha decretado el estado de emergencia, pues ha debido tener en cuenta esas normas supralegales. ¿Qué ha dicho la OIT? Entonces, miremos uno a uno. Por ejemplo, los componentes del bloque constitucional. ¿Qué ha dicho la OIT? La OIT, en un informe preliminar que realizó en torno a la pandemia mundial el 18 de marzo, un documento que llamó COVID-19 y el mundo del trabajo, consecuencias y respuestas, señaló en el documento las medidas urgentes sobre las cuales debe basarse
todos los miembros o todos los estados miembros para poder conjurar o mitigar la crisis económica y sobre todo pues la crisis que conlleva la afectación de relaciones laborales. Y decretó estas medidas urgentes casi que como una recomendación que debe ser adoptada por los estados. Y señaló aquí que estas medidas se fundamentan en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, el que tiene que ver con la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo. Esto es todo lo que tiene que ver con esa obligación y ese deber legal que tiene el empleador de brindarle protección y seguridad a los trabajadores en sus puestos de trabajo con la finalidad de garantizar su buen estado de salud y garantizarle la seguridad en el desarrollo de sus tareas. Entonces, esa protección a la que se refiere en este primer pilar, la OIT, tiene que ver con las medidas de protección al trabajador en los puestos de trabajo, la prevención de que el trabajador pueda ser contaminado por el virus, por ejemplo, cómo los trabajadores están abordando esta temática de la prevención. El segundo de los pilares tiene que ver con el fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra. Entonces, aquí encontramos que se deben adoptar medidas tendientes a la promoción de una política fiscal eficaz, a la aplicación de políticas monetarias flexibles, al apoyo financiero y a la concesión de préstamos a sectores específicos, ¿sí?, donde se pueda de alguna manera mitigar lo que está pasando. Yo ya empecé a leer un poco el chat y ya empiezo a leer preguntas relacionadas, ¿qué va a pasar? ¿Se me va a acabar el flujo de caja? ¿No tengo cómo pagar la nómina? Nosotros en este momento estamos en una incertidumbre total con relación a la pandemia. Y es una incertidumbre total porque tengo entendido que en este momento estamos en una fase de mitigación del riesgo, así se llama, donde ya se le perdió la pista a la enfermedad, ¿sí? Hasta hace una semana, pues, la pista de la enfermedad se le podía seguir porque eran más los casos importados, ¿sí? Y era fácil detectar la persona con quien tuvo relación. En este momento están llegando a los centros hospitalarios o se están detectando personas contagiadas ya de manera local, donde ya se le ha perdido un poco la pista a la epidemia. Entonces, es posible que la situación se prolongue, es posible que estemos en un confinamiento un poco más allá de lo que ya se declaró. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues mirar cómo prepararse para esto, y no podemos nosotros empezar a preocuparnos desde la base, ¿sí?, como empleadores y trabajadores, sino al contrario, quien tiene que estar preocupado en este momento pues es el gobierno nacional, que es el que debe determinar esas políticas, ¿sí?, económicas, cuál es el salvavidas que le va a tirar entonces a las empresas para que las empresas puedan lidiar con esta situación. Aquí no se trata de terminar contratos de trabajo, de solicitarle al Ministerio del Trabajo que autorice despidos colectivos o que autorice suspensión de contratos de trabajo. No, al contrario, el trabajo tiene un principio de dignidad humana que debe prevalecer siempre. La dignidad humana del trabajador, de la persona, debe prevalecer siempre. Y dentro de las relaciones laborales, aquí hay una relación que es bidireccional, es tanto la empresa como el trabajador. El uno necesita del otro, y entonces lo que debe haber es una política, digamos, un poco más robusta desde el punto de vista económico para que las empresas puedan de alguna manera lidiar con esta situación. Y el tercer pilar que propone la OIT es el apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos. Entonces aquí ya se está refiriendo prácticamente al trabajador. Ampliar la cobertura en la protección social para la población trabajadora. Esto tiene que ver más que todo con los subsidios, con un mecanismo de protección social, por ejemplo, al desempleo, a la persona que está en este momento cesante porque su contrato de trabajo terminó por X o Y circunstancia, diferente, pues que tenga un origen diferente al de la pandemia. Cómo conservar el empleo por parte de los trabajadores, qué políticas o qué medidas pueden adoptar las empresas para poder de alguna manera
conservar el empleo sin necesidad pues de lesionar los derechos mínimos que tiene este trabajador como trabajador. Entonces, flexibilizar, por ejemplo, las jornadas, poder reducir jornadas de horarios de trabajo, buscar mecanismos que permitan de alguna manera matizar la remuneración, que el trabajador de todas maneras se le pueda garantizar ese mínimo vital, pero desde ningún punto de vista la empresa podrá tomar medidas unilaterales. Creo que es el peor error que pudiera cometer una empresa en este momento, porque esto le podría traer unas consecuencias jurídicas muy serias. Y lo otro, pues cómo propender con algunas ayudas financieras para los trabajadores y sobre todo aquellos trabajadores y empresarios pequeños. Bueno, digamos que en esos tres pilares es que la OIT ha fincado la recomendación a los estados parte. Por eso insisto en que cuando tenemos discusión sobre la solución interna, como esto es una situación que es de impacto mundial y que impacta todas las relaciones de trabajo en el mundo, pues yo lo que tengo que mirarlo es también desde el punto de vista supralegal. Tengo que salirme de ese bloque de constitucionalidad para poder determinar qué está pasando y qué ha dicho ese máximo organismo también protector del trabajo. Ojo, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del trabajador. Bueno, entonces, vamos uno a uno con los componentes del bloque de constitucionalidad y qué es lo que ha pasado. Entonces, la Constitución Política establece en el artículo 215 que el presidente podrá decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica. Así lo hizo el presidente, decretó el estado de emergencia y lo hizo bajo las facultades que le da la Constitución. Pero también la Constitución lo faculta a él que para efectos de conjurar esa crisis, el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley, ¿sí? Y esos decretos con fuerza de ley deben estar dirigidos única y exclusivamente al tema específico. En este caso, pues conjurar la pandemia, conjurar la situación crítica que se está presentando por la pandemia y que sin lugar a dudas, pues surgen unas consecuencias, como la llegada del virus, surgen unas consecuencias que ha implicado, por ejemplo, el confinamiento total. Negra con solo cuadritos de la gente. Se estaba viendo estoy compartiendo la presentación. ¿Se está viendo? Por favor, me confirman. Sí, Ari, te confirmo, sí se está viendo. Ah, perfecto. Es que escuché un ruido de fondo. Pareciera ser que me hubieran dicho que no se estaba viendo. Gracias. Bueno, entonces, esta Constitución Política es la que le da esa facultad al presidente de la República de decretar ese estado de excepción. Un estado de excepción no se decreta de manera fácil. Eso tiene que estar muy bien asesorado, tiene que verificarse muy bien que realmente la situación que se presenta, el hecho generador, realmente cabe en esos presupuestos constitucionales para que el presidente pueda tomar esta decisión. Entonces, la misma Constitución le señala al presidente de la República y a sus ministros que tiene unos límites los cuales debe respetar para no lesionar derechos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Entonces, dentro de esos límites que le impone la Constitución al presidente, está la que no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados. Entonces, señor presidente, usted podrá proferir decretos con fuerza de ley para conjurar la crisis, pero desde ningún punto de vista estos decretos pueden lesionar o desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. ¿Cuáles son esos derechos sociales? Pues son aquellos derechos sociales que tienen su origen en el derecho fundamental al trabajo. Derecho fundamental al trabajo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política. Este derecho pues señala que toda persona tiene derecho a gozar, ¿sí? Toda persona goza de este derecho al trabajo y es un derecho que merece protección constitucional y no solamente eso, sino que el Estado deberá propender para protegerlo y garantizarlo también. Eso es un mandato constitucional.
Y de este derecho fundamental se desarrolla otro artículo establecido en la Constitución Política, que es el artículo 53, que establece unos principios mínimos que se deben observar en todas las relaciones laborales. ¿Cuáles son esos principios mínimos? Entre algunos, me propuse citar los siguientes: que el trabajador tiene derecho a una remuneración mínima, vital y móvil. Es nada más y nada menos que el salario que le permita sufragar su subsistencia y la de su familia. Que el trabajador tiene derecho a conservar el empleo, es decir, la estabilidad en el empleo. Y por supuesto, tiene derecho a gozar del sistema de la seguridad social. Por lo tanto, el trabajador debe contar con esta afiliación a su sistema de seguridad social y poder estar asegurado contra esas contingencias que se puedan presentar. Bueno, entonces, hasta allí tenemos que la Constitución, de alguna manera rígida, ha señalado cuáles son esos límites en los que se puede mover el gobierno nacional al momento de decretar estos decretos, con la finalidad de conjurar la crisis. Por eso desde aquí podemos afirmar de una vez, bueno, muchas personas se preguntan qué está pasando, por qué no se expide un decreto donde realmente se le dé solución al tema. Entonces, claro, porque no es fácil. ¿Por qué? Porque se deben respetar estos límites que están establecidos en la Constitución. Entonces, con seguridad me atrevería a decir que no va a salir ningún decreto donde se ordene la suspensión de contratos de trabajo, no va a salir ningún decreto donde se le diga que el empleador de manera unilateral puede cesar las actividades. Pero esto de alguna manera lo tenemos que solucionar y el gobierno tiene que estar trabajando en eso para solucionarlo. Bien, el gobierno hasta aquí creo yo que pensó mucho en una solución de momento para conjurar la pandemia. El tema se volvió primero de salud, pero no se fue mucho más allá, no estuvo en el escenario de las consecuencias, ¿sí? A toda acción sigue una reacción y me parece que hizo más falta recabar un poco en las consecuencias que la declaratoria del estado de emergencia pudiera generar en este momento. Pasemos al siguiente. El siguiente es la ley, en el bloque de constitucionalidad. Entonces, la ley 137 de 1994 regula los estados de excepción en Colombia y desarrolla ese artículo 215 de la Constitución que establece el estado de excepción o el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y reglamenta o dispone esta ley unas prohibiciones al gobierno. Le señala que el gobierno no podrá suspender los derechos y establece la norma que dentro de esos derechos se encuentra el derecho al trabajo. Ya vimos que el derecho al trabajo es un derecho constitucional que debe garantizarse por parte del Estado. Entonces, la ley le dice, mire, gobierno, usted no puede suspender los derechos. Y el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y tampoco podrá afectar el núcleo esencial de esos derechos fundamentales. Siendo el derecho al trabajo un derecho fundamental, conserva su núcleo esencial, que si bien el gobierno a través de los decretos puede poner unos límites, lo que no puede hacer es afectar definitivamente ese núcleo esencial. Suspender, por ejemplo, el trabajo sería afectar el núcleo esencial de ese derecho fundamental. Básicamente, el núcleo esencial del derecho fundamental finca en que la persona tiene derecho a escoger su profesión, su oficio, tiene la libertad de escoger su trabajo y bajo esa libertad de poderse emplear también tiene unos derechos, se generan unos derechos que es el derecho a la remuneración y a la estabilidad en el empleo. Y el Estado, en este caso, entra a ser protector de ese derecho o de ese núcleo esencial que tiene el derecho al trabajo. Entonces, aquí la ley también pone, digamos, un cortapisa al gobierno nacional, donde le dice, usted se puede mover, pero dentro de estos límites. Usted puede pedir decretos para conjurar la crisis, sí, puedes pedir decretos, pero lo que no puede hacer es suspender derechos fundamentales como el derecho al trabajo. Muy bien, eso es lo que dice la ley con relación a los estados de excepción. Posteriormente vienen entonces los decretos. Entonces, con fundamento en ese artículo constitucional,
el Gobierno Nacional profiere el decreto 417 de 2020, mediante el cual declara la emergencia económica y social por un término de 30 días, y la Constitución le permite, dentro del mismo año calendario, poder ampliar ese término y pudiera llegar hasta 90 días. Es decir, que podemos estar pensando en ese escenario también. ¿Por qué? Porque es constitucional. Es posible que el presidente tenga, digamos, en mente o estar ya en este momento pensando cómo afrontar lo que se viene. Porque de lo contrario es posible que no se haya ganado mucho entonces en el evento que se decida simplemente levantar la cuarentena, pero la epidemia continúa, el mal continúa. Entonces, me imagino que en este momento se está pensando en cómo conjurar la crisis que ahora se viene. Y con base en este decreto, entonces, que declaró el estado de emergencia económica y de acuerdo a ese mandato constitucional y legal, el presidente, con relación al trabajo, pues ha proferido algunos decretos con fuerza de ley tendientes a conjurar la crisis. El primero de ellos pues, fue el decreto 457, mediante el cual decretó el aislamiento obligatorio e impuso unas restricciones allí de movilidad y de circulación, que fue el primer impacto que sufrimos trabajadores, que sufrieron empresarios con relación a la medida. El aislamiento obligatorio, con algunas excepciones. Después profiere el decreto 488, por medio del cual se promueve la conservación del empleo y autoriza a los fondos privados para que los trabajadores puedan hacer retiro de sus cesantías. Hacer retiro de sus cesantías solo si el trabajador ha tenido una disminución en su ingreso, caso en el cual el empleador deberá certificarlo ante el Fondo de Pensiones y Cesantías para que éste pueda hacer uso de esa prestación social. Única y exclusivamente se podrán hacer estos retiros ante los fondos privados de pensiones y cesantías. También autorizó que el empleador pudiera dar las vacaciones anticipadas, bien sea colectivas o acumuladas a sus trabajadores. Sacarlos a vacaciones, saquémoslos a vacaciones. Pero aquí hay un punto bien importante porque ya se ha comentado, ya creo que lo vi por ahí en el chat también, y es puntualmente el tema de la terminación de las vacaciones frente a la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa si mi periodo de vacaciones se cumple estando en cuarentena? Y otra medida fue la protección al cesante, que de alguna manera hay una ley que ya lo establece, pero que ha vuelto el presidente a través de este decreto un poco más flexible la posibilidad de que algunas personas cesantes, cumpliendo unos requisitos, puedan acceder a este subsidio. Ese subsidio se hace o se paga a través de las cajas de compensación familiar y, como digo, pues requiere de unos requisitos especiales. Y por último, en el bloque de constitucionalidad, entonces nos encontramos con las decisiones del Ministerio del Trabajo. Decisiones del Ministerio del Trabajo, observen ustedes que están en la base de la pirámide, o sea, si nosotros midiéramos la jerarquización de todas estas normas, acuérdense que venimos desde la Constitución Política, la ley y los decretos, abajo están las resoluciones y las circulares, o sea que el peso legal que tienen las circulares y las resoluciones del Ministerio del Trabajo es muy poco. Entonces, por eso es que empleadores y trabajadores no han podido, de alguna manera, formalizar decisiones que les permita superar situaciones. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo expidió una circular, la 21 de marzo, donde señala que o establece algunas medidas de protección para los empleadores y trabajadores con la finalidad de garantizar y de proteger el empleo. Entonces, lo que hizo el ministerio simplemente fue recordar lo que dice la ley. Dice, mire, pues usted podrá optar por el teletrabajo, usted podrá optar por el trabajo en casa, si hay licencias, puede darle licencias al trabajador si se las solicita, puede hacer uso de vacaciones. Entonces, decreta algunas medidas allí que al final de cuentas pues son medidas que simplemente están ya señaladas en la ley laboral. Posteriormente,
profiere la circular 22, donde señala el Ministerio del Trabajo va a hacer control y vigilancia sobre aquellos empleadores que estén tomando decisiones en el marco de la emergencia declarada y decisiones como despedir al trabajador, como suspender de manera unilateral el contrato de trabajo, como reducir el salario de manera intempestiva sin autorización del mismo trabajador. Y con fundamento en esa circular profiere una resolución, la resolución 803, donde determina el trámite preferente de las solicitudes que han radicado los empleadores ante el Ministerio del Trabajo, solicitudes tendientes a que se les autorice la suspensión del contrato de trabajo. Esas resoluciones que son tendientes, esas solicitudes tendientes a que se autorice la suspensión del contrato de trabajo, pues el Ministerio ya lo ha reiterado en sus mismas circulares, en sus mismos conceptos, que el Ministerio no tiene la facultad legal para autorizar suspensión del contrato de trabajo. Hay una causal de suspensión del contrato en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 51, la causal tercera, sería la única causal en la cual el empleador le pudiera solicitar al Ministerio del Trabajo una autorización, pero en este caso la autorización no es para suspender el contrato, sino que la autorización trae como consecuencia la suspensión, porque en realidad lo que solicita el empleador ante el Ministerio del Trabajo es que se le permita el cierre de la empresa de manera temporal y que puede ser hasta por 120 días. Entonces, bien pudiera el Ministerio, analizando la situación particular de la empresa, determinar si puede o no puede autorizar. Por eso, mediante esta resolución, le dan un trámite preferente a estas solicitudes, porque algunas sí están dentro de la órbita o competencia del Ministerio del Trabajo para poder autorizar un cierre. Es la única causal. Algunos han solicitado que se permita la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. El Ministerio no tiene injerencia en esta causal y por lo tanto él no es el llamado a determinar si el tema de la pandemia o el cierre producido como consecuencia de un decreto nacional constituye fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio con relación a esto es que esa competencia escapa de su órbita y será el juez laboral el que tiene que entrar a determinar en un caso dado si la situación que se presentó o el hecho generador de la suspensión del contrato realmente fue una fuerza mayor o caso fortuito. Y finalmente, pues profiere la circular 27, donde señala una prohibición de solicitar licencias no remuneradas. El empleador, ya lo dije ahora, no puede actuar de manera unilateral. En este caso, siempre debe tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso con el trabajador, es lo mejor que puede hacer ahora. Como no tenemos un decreto que ya presidencial y que señale cuál va a ser ese salvavidas para salvar el empleo, para proteger tanto a empleadores como a trabajadores, entonces va a ser una función que va a tocar de manera particular en las empresas, entrar a mirarlas con el caso puntual, porque aquí ninguna decisión puede ser general, nada que se adopte, por ejemplo, en una circular autorizando una suspensión se puede tomar como una norma que me va a permitir hacerlo en todos los escenarios. Cada situación con un trabajador, cada contrato que se tiene con un trabajador refleja una situación muy particular que hay que entrar a mirarla, a detallarla y poder determinar qué podemos hacer con este trabajador, hasta dónde podemos llegar nosotros que nos permita la ley y la Constitución para no afectar los derechos fundamentales de este trabajador. Hasta aquí lo que quiero indicar es que hay unos límites al gobierno para poder entrar a resolver la crisis que estamos presentando como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del aislamiento o del confinamiento, como algunos le llaman, ¿sí? Pero que de alguna manera debe sortearse, de alguna manera, porque yo no creo que el empresario quiera que su empresa se liquide y yo no creo que el trabajador quiera perder su empleo. Entonces tenemos que empezar nosotros desde esa base de la pirámide, donde estamos también los trabajadores y los empresarios, empezar a asesorarnos, a mirar
cuáles van a ser esas posibles medidas, y esto lo tenemos que hacer de manera conjunta. De alguna manera los trabajadores tienen que ceder también, ojo, no es ceder sus derechos, no es ceder sus derechos, porque hay unos derechos mínimos que ya tiene el trabajador que no se pueden vulnerar, pero sí poder de alguna manera flexibilizarlos, de alguna manera poder con el empleador llegar a acuerdos de tal forma que me permita conjurar la crisis que estoy viviendo mientras me llega un salvavidas vía decreto nacional. Bueno, entonces, para finalizar la intervención traigo, de acuerdo a la explicación desde el punto de vista constitucional y legal y todo metido entre ese bloque de constitucionalidad, que en el estado de emergencia declarado por el gobierno ya vimos que fue por disposición constitucional y legal, no se podrá suspender el derecho fundamental al trabajo, ni tampoco se podrá afectar el núcleo esencial de este derecho, ni decretar medidas que mejoren los derechos sociales de los trabajadores, tales como la remuneración, la estabilidad en el empleo y la seguridad social. De alguna manera esto obedece a esas recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo le está haciendo a los estados que hacen parte o que han hecho parte de estos convenios y que han ratificado. Entonces, quedo atento a una nueva intervención ya para que realicemos algunas preguntas. Sandra, hasta aquí mi intervención. A continuación, abordaremos el tema contractual a cargo de Ana María Jaramillo, de la oficina de Cali Russell Bedford MCA. Ana María es abogada, especialista en Derecho Tributario, Derecho del Medio Ambiente y Derecho Comercial, gerente y líder de asuntos legales de la firma, con amplia experiencia en el área de impuestos, derecho corporativo y comercial. Bienvenida, Ana María. Buenos días para todos. Sí, la idea es compartirles como, digamos, unas herramientas de manera como práctica desde el punto de vista contractual, pues para afrontar, digamos, esta problemática que se ha presentado en el país. Entonces, procederé como a compartirles mi presentación para que nos vamos guiando con lo que se va mostrando allí. Entonces, empecemos por el planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? La problemática a la que nos enfrentamos es que la gente, pues, o digamos el público en general, está alegando de manera inmediata la fuerza mayor o el caso fortuito para el incumplimiento o suspensión contractual. ¿Por qué están haciendo esto las personas? Pues porque digamos que se está trasladando la realidad cotidiana, o sea, lo difícil o lo compleja que se volvió la vida al ámbito jurídico. Entonces eso es lo que está pasando. Pero resulta que nos encontramos con otra realidad y es la siguiente, o sea, este hecho desborda completamente lo que está regulado en la norma. Entonces, ¿qué pasa? Pues encontramos que la fuerza mayor y el caso fortuito son completamente insuficientes para definir o para ayudarle a las personas a resolver esto que está pasando. O sea, entonces se están valiendo de la fuerza mayor o el caso fortuito para suspender o terminar contratos. Hablemos de contratos en general, contratos de arrendamiento, que es una preocupación que pudimos ver pues en las preguntas que nos transmitieron, contratos de suministro, cualquier tipo de contrato, contrato de prestación de servicios, incluso lo vemos en el ámbito laboral, como nos acaba de exponer nuestro compañero Ari, pero ese es un derecho completamente, digamos, especial por lo que vimos y que nos acaban de explicar, pero yo les voy a hablar de los contratos en general. Entonces, ¿qué pasa frente a esta problemática? Les digo, no podemos
decir, o nuestra posición es que podamos alegar de una vez la fuerza mayor o el caso fortuito para incumplir o suspender cualquier contrato. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor o el caso fortuito tienen que ser demostradas. Ya les voy a mostrar cómo se puede configurar la fuerza mayor o caso fortuito. Y por difíciles que sean las circunstancias, no podemos afirmar de una vez categóricamente que vamos a terminar o suspender un contrato por estas causales. ¿Por qué? Porque estas causales, empatando con lo que les decía ahora, de que desborda la realidad a lo que está estipulado en la norma, pues estas causales, pues solo son para casos específicos, como lo veíamos ahora en laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que de plano no podemos decir de una vez que estas dos causales que la causal de fuerza mayor está configurada y que por virtud de esa vamos a suspender o vamos a terminar un contrato, sino que debemos analizar cada caso en particular. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor debe estar demostrada. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta para yo decir voy a suspender o voy a terminar un contrato o voy a analizar cómo está mi contrato frente a esta situación que se está presentando en mi realidad pues comercial o del día a día? Hablemos de un contrato de arrendamiento de vivienda familiar, hablemos de, en fin, pues todos los días estamos haciendo contratos claramente. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos de los que nos podemos valer? ¿Qué encontramos nosotros en la norma para poder, digamos, evaluar mis contratos frente a esta situación? Entonces, primero, debemos analizar si efectivamente hay una fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Pues, digamos que en la norma y como se ha interpretado por la Corte y por la doctrina, pues es analizar esa imposibilidad de cumplimiento físico y jurídico. Les voy a poner un ejemplo. Yo no puedo suministrarte mi servicio o no puedo hacerte un transporte de mi mercancía porque estoy restringida jurídicamente por todas las resoluciones del gobierno. Es decir, el gobierno me impide a mí movilizarme o desplazarme. Entonces allí encontramos una imposibilidad jurídica y podemos comprobar que sí se configura la fuerza mayor. Y por ejemplo, una imposibilidad de cumplimiento física es aquel profesor que tiene que dictar una conferencia o tiene que capacitar a sus alumnos y pues fue víctima de la pandemia o de la enfermedad o del virus y pues no puede ir a dictar su conferencia. Entonces, en esos dos casos es cuando yo digo hay una fuerza mayor que me imposibilita a mí el cumplimiento de mis obligaciones en el contrato, ¿cierto? Entonces, digamos, ya estamos en el escenario de imposibilidad, o sea, ya decimos, bueno, se configuró la fuerza mayor. Entonces, luego debemos proceder a revisar la estipulación contractual frente a la asunción del riesgo. Encontramos que las personas, pues en sus contratos, estipulan quién va a asumir la fuerza mayor y cómo sería asumida esta, ¿cierto? Entonces, digamos que la invitación es a revisar dentro de los contratos cómo se hizo aquella estipulación, ¿cierto? De todas maneras, pues la norma supletivamente regula estas materias sobre la fuerza mayor, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles serían esas consecuencias de que se configure la fuerza mayor? Pero primero debemos revisar, si tenemos un contrato por escrito, cómo se hizo esa estipulación contractual. En el tercer punto, debemos establecer que la ocurrencia de la fuerza mayor no libera la mora ni la culpa. Si hay un deudor, si un deudor
digamos, hablemos de acreedor y deudor en cuanto, pues, en general en un contrato. Si tenemos un deudor que está moroso, pues no puede alegar como que lo va a cubrir esta fuerza mayor en su incumplimiento anterior a que se declararan los estados de emergencia o que se diera esa imposibilidad de cumplimiento físico y jurídico. Entonces debemos tener también esto claro. Y cuarto, debemos determinar las consecuencias de probar la fuerza mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo les decía ahorita. Si yo ya configuré la fuerza mayor, entonces, ¿qué pasaría en el contrato, aparte de la estipulación, de lo que encontremos en la estipulación? Pues se ha entendido que no es una terminación del contrato, o sea, automáticamente no se va a terminar el contrato. Lo que se va a hacer es una redefinición de términos del contrato, o sea, si lo vamos a liquidar, en qué término lo vamos a liquidar, es decir, si se va a terminar si se va a terminar, ¿qué? Porque ya definitivamente no puedo seguir cumpliendo con el objeto contractual, no puedo seguir suministrándote ese servicio, no puedo prestarte la capacitación, no puedo continuar con este contrato, pues ¿cómo se liquidaría? Pero ahora bien, aquí les hago una aclaración. La idea de estas herramientas es que permanezca el contrato, no que haya terminaciones contractuales. Por eso les digo que las consecuencias no es que termine inmediatamente y automáticamente el contrato, no, sino que me lleva a decir, bueno, no puede continuar el contrato, entonces ¿en qué términos se liquidaría? O va a continuar el contrato, pero ¿en qué términos continuaremos haciendo las prestaciones y cómo se darían esos cumplimientos o esa suspensión y continuación del cumplimiento contractual? Eso es lo que hay que revisar. Luego estaría, digamos, en los contratos de tracto sucesivo, que son la teoría de la imprevisión, es aquella teoría pues, que ayuda a las personas que están en un contrato de tracto sucesivo. De tracto sucesivo quiere decir que son aquellos contratos que están con las prestaciones diferidas en el tiempo. Pensemos en un contrato de arrendamiento, pues que lleva a las personas a decir, redefinamos las cláusulas contractuales porque se ha vuelto muy oneroso, se ha vuelto una carga muy onerosa para mí cumplirle a usted lo que habíamos pactado inicialmente. Entonces existen como unos principios que, digamos, deberían observarse para redefinir estas cláusulas, que son, pues, como la buena fe, la equidad, la justicia, pues, y ni siquiera siendo un principio, sino, pues, como un llamado que han citado los otros autores, y es la prudencia, ¿cierto? Entonces, digamos que es una invitación a no caer como digamos, en incumplimientos contractuales que cuando pase la crisis me vayan a mí a traer consecuencias negativas, no, sino tratar de valernos de las herramientas que tenemos y que les acabo como de mencionar, o debemos analizar estas situaciones caso por caso y debemos hacer como un alto en el camino y redefinir los términos contractuales para, digamos, superar la crisis y hacerlo de una manera como proactiva y segura, porque claramente pues esta es una crisis que si bien no sabemos hasta cuándo se extendería, pues tenemos la esperanza de que se vaya a superar en algún momento, y de todas maneras, pues cuando se supere es cuando vendrán, digamos, las reclamaciones y las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy frente a los contratos. Entonces, digamos que eso es de una manera muy
muy general y muy específica nuestra posición frente al tema del derecho contractual y nuestra invitación a revisar esas herramientas o esas formas que me permite a mí el derecho en este momento, porque les indico nuevamente, o sea, el derecho está desbordado en este instante, pues porque obviamente no hay una legislación que me diga cómo llevar a cabo o cuáles son los pasos o cuáles son esas herramientas para superar la crisis en una pandemia. Me preguntaba el doctor Luis Carlos que si, digamos, creíamos o consideraríamos que el gobierno debería sacar una legislación sobre el tema contractual. Yo soy partidaria de que no, claramente, o sea, es decir, las medidas o las recomendaciones o las circulares, como en el caso laboral, digamos, teniendo en cuenta también pues que es una excepción, ¿cierto? O sea, el derecho laboral tiene sus particularidades. Pues no estaría bien que el gobierno entrara a legislar sobre este tema, o sea, ¿por qué? Pues porque, como les decía, en esta coyuntura lo más importante es que las partes entren a determinar cómo sería ese cumplimiento contractual y no ir de una vez al incumplimiento, ni generar ese pánico, pues porque yo creería que le hace mucho daño a la economía entrar de una vez a determinar cómo deberían hacerse o llevarse a cabo los contratos en general, porque como les decía, los contratos nos rigen tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida empresarial o económica o de movimiento, por decirlo así, de tráfico económico. Bueno, entonces, retomando un poquito, digamos que mi presentación se basaba fundamentalmente en qué, pues en un punto muy claro de esta en cuanto a nuestra posición, es decir, nosotros consideramos que no es una situación de fuerza mayor en sí misma, es una situación que podría generar fuerza mayor o caso fortuito dependiendo del contrato en el cual estemos. Y les ponía el ejemplo de qué sería una imposibilidad física o una imposibilidad jurídica, o sea, qué sería la imposibilidad para yo poder determinar que hay fuerza mayor. Si yo determino que hay fuerza mayor, debemos tener claro que no, esto no me lleva a un incumplimiento, o sea, la consecuencia de decir fuerza mayor no me lleva a que haya un incumplimiento de una vez del contrato. Entonces, lo que habría que hacer es evaluar cómo está estipulada contractualmente. Y si yo no la tengo estipulada contractualmente, pues cómo se asumiría ese hecho irresistible o invencible o esa imposibilidad de que se diera la fuerza mayor, ¿cierto? Entonces, esa imposibilidad, por decirlo así, pues entonces, ¿qué haría? Pues simplemente redefinir los términos contractuales. ¿Qué es esa redefinición de términos contractuales? Esa redefinición de términos contractuales debería atender a los principios de justicia, de equidad, de buena fe, para que las partes se pusieran de acuerdo en cuanto a cómo deberían continuar cumpliendo el contrato. Y si, digamos, las partes definen, no podemos seguir cumpliendo con el objeto contractual, que lo vería pues yo como muy extremo y muy complejo, pero se puede dar, pues entonces, ¿cómo liquidaremos ese contrato? Pero no es decir, ya no puedo cumplir porque la situación está difícil. Ese no sería como la actitud que deberíamos asumir porque nos parece riesgoso en cuanto a que se
reactive nuevamente y se supere la crisis, entonces vendría pues una cantidad de responsabilidades en este caso. Y pues también les hablaba finalmente de la teoría de la imprevisión. ¿A qué nos llama esta teoría de la imprevisión? Es decir, pues tengo un contrato de tracto sucesivo y les explicaba que un contrato de tracto sucesivo es cuando las obligaciones son diferidas en el tiempo. Entonces les decía, por ejemplo, puede ser un contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento lo que me dice, hombre, se me volvió muy onerosa la carga en este momento y por esta situación, se me volvió muy costoso a usted pagarle, no puedo pagarle, ¿qué podemos hacer? Entonces eso es lo que nos invita a la teoría de la imprevisión, como restablecer, nos da unas herramientas para restablecer el equilibrio contractual con los principios que les acabo de mencionar. Y les decía pues que el llamado o nuestra posición es a la prudencia. Y lo que yo le explicaba ahorita al doctor Luis Carlos, que mucha gente se estaba conectando como en ese instante, que nuestra posición es, no podemos sacar una legislación específica frente pues a esta situación, pues porque como les digo, o sea, es una situación que se presenta en la realidad que no puede ser trasladada al ámbito jurídico. El ámbito jurídico más bien debería ser como una herramienta para afrontar lo que tenemos estipulado actualmente, debería ser una herramienta para afrontar esta situación y que esta situación lo que hace es que nos lleva a revisar contrato por contrato cómo se va a dar ese cumplimiento contractual. No quiere decir que haya un incumplimiento contractual, ni siquiera por fuerza mayor. Entonces, ese era como el mensaje de mi ponencia. A continuación, abordaremos el tema corporativo a cargo de Roger Román, de la oficina de Cartagena, Russell Bedford DFA. Roger es contador público, candidato a título de abogado, certificado en NIF, socio de la firma Russell Bedford DFA, consultor en materia tributaria y con amplia experiencia como conferencista. Roger, adelante. Muy buenos días para todos los que hoy nos acompañan. Nuevamente, como lo reiteró Sandra, pedirles excusa a todos los que actualmente se conectan por la situación en tema tecnológico. Ya estamos trabajando para solucionar ello. Y abordando un tema de alto interés, tiene que ver un poco con el tema del derecho corporativo. Sé que hoy la mayor prioridad sin duda alguna es el tema laboral, pero pues hay otros aspectos en materia legales que no podemos dejar de pasar. Uno de estos temas tiene que ver con la celebración de las asambleas, que actualmente recordemos que todos los asambleístas pues tienen la obligación de reunirse durante los 3 primeros meses, tal cual como lo establece el artículo 422 del Código de Comercio, y en caso de que no se hubieran reunido, pues al día siguiente se podrán reunir en las dependencias de la organización. Acá es importante manifestar que a través del artículo 5 del Decreto Legislativo 434 se hace un nuevo plazo para cumplir esta obligación. Y es que las asambleas que no se han celebrado hasta la fecha podrán realizarlo un mes siguiente finalizada la emergencia sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que podrán tener plazo hasta, según cómo está el panorama, hasta el 1 de junio para celebrar la asamblea ordinaria. Cabe resaltar que para ello pues deberán hacer previamente la convocatoria y en caso de que ya hayamos pasado la medida de aislamiento, pues esta se podrá realizar presencial o también virtual, como ya lo veremos a continuación. Buenos días. Ahora bien, es importante resaltar que este artículo 5 es importante resaltar que este artículo 5 no solo aplica en materia societaria. Entonces, en este sentido, ese artículo 5 no solamente es aplicable a todas las, solamente a las personas jurídicas mercantes, sino también aplicable a todos los demás tipos de personas jurídicas, llámese fundaciones, llámese entidades sin el mismo lucro, otras formas de asociación. El nuevo también decreto legislativo 298 por fin nos reguló algo que veníamos esperando prácticamente desde el año 95, y era la oportunidad de celebrar las asambleas de forma virtual. Y era que la interpretación inicial que teníamos desde la ley del año 95 era que para poder celebrar las asambleas virtuales tenía que haber una universalidad de todos los miembros. Acá ya nos aclaran que no es necesario.
Por ende, una asamblea la podemos realizar de 3 maneras, si a la fecha aún no la hemos hecho, y es, la podemos hacer de forma presencial. En caso tal, tenemos que buscar que esta sea la última opción, realizarla por este medio, y en caso de que tenga que realizarse por esta forma, pues se podrá mirarlo, las instrucciones impartidas a través de la circular 2 de la Superintendencia de Sociedades, en el cual no dice más sino los cuidados preventivos, mantener el tema de los espacios entre los asambleístas, pero vuelvo y repito, es la última medida pues, que sugerimos se realice. Otra medida que también pueda tener las asambleas presenciales es cancelarlas temporalmente. Si ya estaba convocada, no se habían realizado, podemos cancelar esta. Es importante que para que una asamblea se cancele, todos tienen que estar de acuerdo y unánimes en esa decisión. Y podrán realizarla, si desean hacerla presencialmente, una vez finalice la emergencia, como lo acabamos de ver anteriormente. Otro tema importante es que si ya la teníamos de manera presencial, bien, Roger, ¿cómo estás? Esta se podrá cancelar hasta con un día, perdón, esta se podrá cancelar hasta con un día de antelación. Es importante resaltar acá que todo esto se puede hacer en esas 3 maneras. Ahora, si se desean hacer de forma virtual, ¿qué debemos de tener en particularidad acá? Debemos de tener la particularidad de tener la constancia del quórum, ya que eso va a ser uno de los elementos más importantes al momento de hacer la asamblea virtual. Otro tema importante en la asamblea virtual será constatar la identidad de los participantes, pues si bien recordemos es virtual, se dejará antemano dentro de la misma asamblea la identidad de cada uno de ellos. A su vez, en las asambleas virtuales, pues también aplicarán las demás disposiciones que hoy existen vigentes en nuestro Código de Comercio en materia de asamblea, pues como cumplir el quórum, cumplir pues todos los temas de la decisión. El nuevo decreto también nos plantea algo muy interesante y es poder hacer las asambleas de manera mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener tanto asistentes virtuales como podemos tener asistentes presenciales. En ese sentido, al ser esta mixta, de igual forma se deben de cumplir todas las disposiciones, como son 2 temas de quórum, identidad de los participantes y pues también todas las demás exposiciones. Otras recomendaciones que también debemos de tener presente al momento de hacer la asamblea es, si deseamos hacerlas presenciales, pues también mirar que tenemos figuras como los poderes, el cual puede reducir el número de los participantes. Acá es importante entender que si bien es cierto a la fecha de una medida de aislamiento, pues no habría lugar a que podamos hacer una asamblea numerosa, a no ser que pues la mayoría de los accionistas pues residan en un mismo lugar o conjunto. También podemos utilizar otras medidas como es el voto por escrito, también regulado en nuestro Código de Comercio. Acá también resaltamos los temas de informe de gestión. En los informes de gestión es importante tener presente que los informes de gestión incluyen tanto lo que sucedió en el año 2019 como las nuevas proyecciones que se tengan para el año 2020. Y entendiendo la situación actual que tenemos con el COVID-19, será importante dentro de ese informe de gestión manifestar cómo se va a abordar esta situación para el año 2020. Otro tema importante también será la revelación en la nota de los estados financieros, que tiene que ver con los hechos posteriores al periodo sobre que se informa. Si aún no han sido autorizados los estados financieros, pues será una nota que se deberá de colocar, colocando si esto beneficia o por el contrario perjudica a la entidad reportante. Otro tema que también encontramos en materia del derecho corporativo tiene relación con el tema de la renovación de Cámara de Comercio, lo que es el RUP, todo lo que son las renovaciones en materia de sal, que todo eso se hace ante el RUES. En este sentido, esto se podrá realizar, eso se podrá realizar hasta el 3 de julio del año 2020. Y en materia de registro único de proponentes se podrá realizar hasta más tardar el 5º día hábil. Una de las múltiples inquietudes que nos han formulado tienen que ver con los registros que usualmente se realizan ante Cámara de Comercio posterior que ha pasado a las asambleas, como lo que tiene que ver con nombramientos de revisor fiscal, representante legal, si también se desea constituir una nueva sociedad o por el contrario liquidar. Actualmente las cámaras de comercio en su mayoría siguen funcionando de forma virtual, como lo es la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín.
así que todos estos registros se pueden seguir realizando. Algunas cámaras de comercio que no tienen una plataforma tan avanzada como si lo tienen la de las capitales, actualmente lo están haciendo a través de correos de buzón, donde la persona que desea hacer el registro puede escanear los documentos, firmarlos en PDF, lo cual consideramos que es válido, y se envían a estos buzones que indican las cámaras de comercio, que como es manifestado, no tiene una plataforma tan desarrollada. Otro tema importante a tener en cuenta en materia corporativa es el nuevo plazo que se tiene para enviar los reportes a la Superintendencia de Sociedades, en este caso los estados financieros. Inicialmente arrancaban este 30 de marzo, estos fueron ampliados por 14 días, así que podrán ser enviados a partir del 14 de abril según sus últimos dígitos del NIC, como ustedes lo están viendo en pantalla. Por último, uno de los planes de acción más importantes que tendrán en cuenta muchas sociedades serán los siguientes. Y esperemos que este primero que voy rápidamente a explicar, pues no sea el que se aborde. El primero que podemos tener en frente a esta situación, y ojalá no sea el de muchos, es sin duda alguna la liquidación. Cuando las compañías, luego de que han pasado esta situación, no ven un futuro previsible o a mediano plazo que puedan recuperarse, pues una de esas opciones será sin duda alguna la liquidación, que vuelvo y digo, esperamos sea las menores de la situación que se sobrevenga. Otro tema a resaltar es la reorganización empresarial, la que está amparada bajo la ley 1116. Ahí en la ley 1116 lo que más quiero precisar es que es una gran ayuda para el sector empresarial, pues permite aliviar los flujos de caja y congelar a los acreedores y poderles pagar a futuro de una forma organizada. ¿Cuál es el problema de la reorganización empresarial actualmente? Que es una figura jurídica creada para un Estado en una situación normal. Ahora mismo en una situación de emergencia consideramos que muy seguramente esto será algo que será objeto de reforma, pues será imposible que la superintendencia pueda atender todos estos procesos. Sin embargo, es una muy buena herramienta que ya explicaré más adelante. Otra figura que se puede realizar es la reorganización extrajudicial. La reorganización extrajudicial es una figura jurídica que pueden adelantar cada uno de los empresarios, la cual consiste en, primero, hablar con todos sus acreedores y poder reorganizar de forma privada con cada uno una forma de pago. Ejemplo, si actualmente yo soy un restaurante que no puede operar, yo poder reunirme con cada uno de mis acreedores que actualmente tengo créditos, hacer unos acuerdos especiales de pago, suscribir estos acuerdos y en la medida que comienza a pasar esta situación, pues comenzaré a honrar estos compromisos. Es importante mencionar que la reorganización extrajudicial pues no me evita que cualquier acreedor pueda hacer o tomar acciones judiciales contra la entidad, pero es una figura jurídica muy interesante que es totalmente recomendada de cada uno con sus acreedores poder organizar pagos futuros, lo que le llamaría a uno hacer acuerdos de pago. Y lo que hablábamos de la reorganización empresarial. La reorganización empresarial está amparada bajo la ley 1116, el cual se puede hacer por dos formas. Una, cuando tengo un incumplimiento frente a mis acreedores, porque tengo vencido actualmente mis obligaciones con 2 o más, esta mora supera más de 90 días y representan más del 10% de mi total de pasivo. Eso es lo que a nivel de doctrina uno le llama acceder de forma objetiva. Y de forma subjetiva tenemos las incapacidades de pago futuro, y es, actualmente yo tengo una deuda con mis acreedores, superada esta emergencia, sé que no podré cumplir con las obligaciones actuales, desde ya puedo suscribir un tema de reorganización empresarial que va a buscar aliviar mi flujo de caja. Prácticamente son 5 pasos para acceder a uno que es desde la solicitud de admisión, que se hace ante la superintendencia. Otro que tenemos es que la superintendencia podrá admitir o rechazar Una vez iniciado el proceso, pues se harán los nombramientos del promotor, la calificación y graduación de todos los créditos, y ya ahí tendremos el acuerdo de reorganización que evitará que los acreedores pues puedan tomar acciones jurídicas frente a la entidad. Entonces, eso es una medida muy interesante que tenemos, que es la reorganización empresarial. Vuelvo y repito, siempre hemos de arrancar desde la primera, que es la reorganización extrajudicial, y es hablar con cada uno de nuestros acreedores. Si esto no se logra, pues tendremos el tema de la reorganización empresarial,
como una figura que consideramos seguramente será reformada. Y por último, pues que la que menos de parte de Russell Bedford deseamos es la figura de la liquidación. Con eso, un poco lo que tiene que ver en materia del derecho corporativo actualmente. Sandra, para que si desea le demos paso a los otros panelistas. Muchas gracias. A continuación abordaremos el tema tributario a cargo de Alexandra Arbeláez de la Oficina de Bogotá, Russell Bedford RBG. Alexandra es contadora pública, especialista en Derecho Tributario y Precios de Transferencia con diplomado en NIF. Socia del área de Impuestos y Precios de Transferencia de Russell Bedford RBG. Cuenta con más de 15 años de experiencia como auditora y consultora. Alexandra, adelante. Para abordar este tema, les quiero compartir en primer lugar una noticia muy positiva y tiene que ver con la confirmación que hizo el día de ayer el Director Nacional de Planeación, en donde confirmó que 150,000 familias han sido beneficiarias a la fecha de la devolución del IVA que había sido aprobada en la Ley de Crecimiento como medida para contrarrestar la injusticia que se presenta para las familias de menores ingresos al tener que pagar la misma tarifa que pagan las familias de mayores ingresos. La meta es llegar a 1 millón de familias a las cuales se les entregará la suma de 75,000 pesos de manera bimestral y lo que se espera es que el esquema funcione de manera permanente. Entonces, nos alegra mucho este avance, esperemos que se logren facilitar todos los medios para que se logre rápidamente la meta, que en principio 75,000 pesos pudiera sonar no una cifra muy representativa, pero para estas familias más vulnerables en esta época es de gran ayuda. Bien, en materia tributaria han surgido un buen número de normas, las cuales principalmente tienen que ver con cambios en el calendario tributario, otras medidas de tratamientos especiales, suspensión de términos y queremos también referirnos al tema de saldos a favor. En cuanto a ampliación de plazos, tenemos que, en primer lugar, los relacionados con el impuesto de renta y la declaración de activos en el exterior. Recordemos que activos en el exterior deben ser declarados por aquellos contribuyentes que tengan unos activos en el exterior por valor superior a aproximadamente 72 millones de pesos. De este modo, para los grandes contribuyentes, se ha contemplado que la presentación de su declaración de renta y el pago de la segunda cuota, recordemos que ellos ya habían pagado la primera cuota del impuesto de renta, se realiza en las fechas comprendidas entre el 21 de abril y el 5 de mayo. Y para los que no son grandes contribuyentes, la presentación de su declaración y el pago de la primera cuota tendrá que hacerse entre el 21 de abril y el 19 de mayo, todo ello dependiendo del último dígito del NID de cada contribuyente. Asimismo, tenemos otro grupo importante o especial de contribuyentes que son los del sector de la aviación, sector turístico y actividades culturales, en donde se ha contemplado que para el impuesto de renta podrán hacer el pago de la segunda cuota hasta el 31 de julio y el pago de la tercera cuota hasta el 31 de agosto. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque en efecto la ampliación se está presentando para el pago de estas cuotas, más no de la presentación de la declaración que debe hacerse en las fechas que previamente revisamos. Para aquellos que no son grandes contribuyentes, el pago de la primera cuota lo deberán realizar hasta el 31 de julio y la segunda cuota hasta el 31 de agosto. Y el pago del segundo bimestre o el primer cuatrimestre del IVA lo podrán realizar hasta el 30 de junio de 2020. Insisto, es facilidad para pago, más no para presentación de declaraciones. Al mismo tiempo, tenemos facilidades para la presentación para el pago, de las declaraciones o del impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo de acuerdo con la obligación que le aplique a cada sujeto. Esto está dirigido a los sectores, nuevamente, de aviación, turístico, actividades culturales y los expendios de comidas preparadas, expendio de bebidas alcohólicas para consumo en establecimiento y otras actividades turísticas. La facilidad consiste en que podrán pagar hasta el 30 de junio el valor del impuesto del segundo bimestre o del primer cuatrimestre del 2020.
En materia de medios magnéticos también hemos sentido alivios, y esto tanto en los medios magnéticos o la información exógena para efectos cambiarios y los tributarios a nivel nacional, de manera que para los medios cambiarios correspondientes al primer trimestre del 2020 se tendrá un plazo hasta el 29 de mayo, y para los tributarios los plazos se han ampliado en 15 días, distribuyéndolos entre grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales, donde los primeros podrán presentar esta información en las fechas comprendidas entre el 15 y 29 de mayo, y las segundas del 1 de junio al 1 de julio, nuevamente dependiendo del último dígito del NIT de cada contribuyente. También se ha presentado una facilidad para aquellos contribuyentes del régimen tributario especial, en donde tienen hasta el 30 de junio para hacer la actualización de su página web y también realizar la reunión del órgano de dirección en donde se aprueban los excedentes. Tenemos el impuesto al patrimonio, en donde lo que surgió fue a partir del decreto 401, el establecimiento de las fechas de cumplimiento de esta obligación, quedando que se pagará en primer lugar una cuota del 50% en las fechas comprendidas entre el 12 y el 26 de mayo, y para la presentación de la declaración y pago del excedente del 50%, se tendrán unas fechas del 28 de septiembre al 9 de octubre. Recordemos que también tenemos otros vencimientos nacionales que hasta el momento no han presentado ninguna modificación en su calendario. Ellos son las declaraciones de retención en la fuente, las de IVA, porque si bien vimos previamente unas facilidades, ellas aplican respecto del pago, más no de la presentación y elaboración de la declaración. En cuanto a precios de transferencia, también resulta inmodificado el calendario, y recordemos que esta es una obligación, un estudio que resulta complejo de elaborar, y vale la pena que desde ya, en consideración a que no se han movido estas fechas, empecemos a desarrollarlo para poder cumplir oportunamente con esta obligación. Para aquellos que se van a acoger al impuesto de normalización, la fecha límite se mantiene en el 25 de septiembre. Les comentaba inicialmente que los cambios en el calendario tributario no han sido solamente a nivel nacional, también hemos tenido cambios a nivel territorial. Ello basado en la facultad que otorgó el gobierno mediante el decreto 461, a partir del cual hemos también observado un dinamismo importante con la expedición de normas por parte de los entes territoriales. De manera que en Bogotá tenemos ampliación o alivio en los plazos para presentar y pagar el impuesto de industria y comercio, también tenemos un alivio en fechas de medios magnéticos distritales, y se amplían las fechas para poder pagar, aprovechando el descuento en los impuestos predial y de vehículos. No me voy a detener en ellos por el tiempo, pero pues va a quedar aquí el material muy detallado en la presentación. También se destacan otros municipios en donde la tendencia ha sido en esencia ampliar los plazos para presentar las declaraciones anuales del impuesto de industria y comercio y para pagar también el impuesto predial. Aquí quedan también para su consulta. Les comentaba que han surgido también otras medidas, y una bien importante tiene que ver con la calificación de bienes exentos a unos nuevos equipos médicos que son muy importantes en este momento para la atención de la emergencia por efecto del COVID-19. El tratamiento especial consiste en que cuando se realiza la importación o la venta en el territorio nacional de estos bienes, la calificación va a ser de exentos. Si por alguna razón en las declaraciones de IVA se presentan saldos a favor, estos no podrán ser solicitados en devolución. Deberá dicho saldo arrastrarse en las siguientes declaraciones y consumirse o imputarse hasta que se agote totalmente. La permanencia de esta norma o este tratamiento especial es durante el tiempo que permanezca el estado de excepción. Asimismo, es importante resaltar que de este listado
pueden haber algunos bienes que ya tienen la calificación de excluidos. En ese caso, mantienen dicho tratamiento y no se tratarán como bienes exentos. Para efectos de que proceda el tratamiento de exento, es importante también observar el estricto cumplimiento de unos requisitos que tienen que ver con incluir en la factura la descripción de que son bienes exentos del decreto 417 del 2020. Esto es muy importante cumplirlos porque pueden parecer en principio requisitos de forma, pero seguramente en el futuro las fiscalizaciones de la autoridad tributaria van a ir enfocadas a verificar que efectivamente en las facturas se hayan incluido este tipo de formalidades. Para la importación, la importación y venta también de este tipo de productos que van a tratarse como exentos, van a ser aquellos que se realicen únicamente durante la vigencia de la emergencia. Si se hace la importación o la venta con posterioridad a esta situación, pues ya se perderá el tratamiento de exento. Asimismo, se deberán rendir unos informes tanto de ventas como de bienes importados. Por otra parte, tenemos una novedad bien importante que tiene que ver con la suspensión de términos. En principio, esta suspensión de términos aplica para procesos relacionados con determinación de tributos, tanto en materia tributaria, cambiaria y aduanera. También términos en los cuales o afecta los términos para los procesos de recursos de reconsideración, para emitir o contestar requerimientos especiales. Entonces, vemos que esta suspensión de términos aplica en doble vía, beneficiando tanto a los funcionarios de la DIAN en donde pues efectivamente no les están corriendo los términos para atender determinadas obligaciones o emitir ciertas actuaciones, y también de cara al contribuyente en donde puede estar tranquilo de que porque durante la época en que está decretada esta suspensión de términos, pues no estarán o quedarán interrumpidos estos términos, los cuales se reactivarán el día siguiente en donde se termine con la emergencia. Una norma muy reciente que quise también compartir con ustedes tiene que ver con la resolución 385, que de la misma manera está suspendiendo los términos en los procesos administrativos de determinación de sanciones, de discusiones relacionados con las contribuciones por las que vela esta entidad. Entonces, pues puede ser también de gran alivio para muchos contribuyentes y sujetos de todos estos procesos. Es importante aprovechar al máximo estos tiempos porque, pues como lo comentaba previamente, una vez se levante la medida, empiezan inmediatamente a contar los términos. Bien. Inicialmente teníamos contemplado dentro de dicha suspensión, la primera, la emitida por la DIAN en materia de impuestos, tributos aduaneros y obligaciones cambiarias, también todo lo relacionado con los procesos de solicitud de devolución o compensación de saldos a favor. Una situación que ha sido superada con la emisión de la resolución 30 de la DIAN de días pasados, en donde puntualmente se aclaró que los procesos de devolución y de compensación no serán o se reanudan, de manera que puedan los contribuyentes en este momento acudir a esta opción para fondear sus compañías. Recordemos que esos son recursos propios de los contribuyentes, es una excelente oportunidad de fondear a las compañías y es un absurdo que estuviéramos ante una situación de suspensión o de imposibilidad de solicitar estos saldos a favor. De manera que en este punto es muy importante ser conscientes de que es una oportunidad para el contribuyente y es necesario empezar a tramitar, a reunir toda la documentación necesaria que requiere el proceso de solicitud de devolución de saldos a favor, porque pues ya tenemos la confirmación de la DIAN de que podemos avanzar en este sentido a través de los servicios electrónicos de la DIAN.
Asimismo, es importante tener en cuenta que esta suspensión de términos no me va a afectar el cumplimiento de obligaciones tributarias en donde ya están claramente definidos los calendarios. Y un aspecto bien importante es que durante esta época no correrán los términos de caducidad, de prescripción o de firmeza de las declaraciones. Bien, esto era en principio lo que quería compartirles en materia tributaria y quiero cerrar con una frase de una máxima de John F. Kennedy, que en su momento de posesión planteó que no esperemos o no nos preguntemos qué puede hacer el país por nosotros, sino por el contrario, pensemos qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y aunque sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, es una época de reinventarnos y de pensar cómo desde el sector de emprendedores podemos contribuir con el desarrollo y con evitar que se frene la economía, y por el contrario son muchos los aportes que podemos hacer. Desde aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Veo acá unas preguntas del área tributaria, Alexandra, y dice lo siguiente, dice, ¿cómo los entes de control como la DIAN, Secretaría de Hacienda, Supersociedades, entre otros, actuarán si la empresa tiene un requerimiento que implique actos administrativos? Pues en principio, como lo mencioné, estamos frente a una suspensión de términos inicialmente en virtud de la resolución 22 de la DIAN y también otros actos, otras normas de los territorios, de las entidades territoriales. Esta resolución de la DIAN ha sido modificada en sus plazos mediante la resolución 30, de manera que dura hasta que dure la emergencia. Y el escenario en el que nos encontramos es que si estábamos pendientes de la respuesta de un acto administrativo, de un requerimiento especial. A continuación, abordaremos el tema aduanero y cambiario a cargo de José Daniel Martínez, de la Oficina de Barranquilla, Russell Bedford DSA. José Daniel es abogado, especialista en Derecho Tributario y magíster en Comercio Exterior y Aduanas. Director del área de aduanas y cambiaria de Russell Bedford DSA. Cuenta con más de 12 años de experiencia asesorando en temas de derecho aduanero, comercio internacional y régimen de cambios internacionales. Bienvenido, José Daniel. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. El comercio internacional hoy en día tiene varias tareas muy importantes y especialmente para Colombia. La mayor tarea que tiene es suplir al país de todos los productos que requiere para la atención del COVID-19 y también tiene la tarea de suministrarles a toda la población colombiana de los productos que requiere pues, para su subsistencia, específicamente productos perecederos, de limpieza y demás. Aparte de eso, tiene una tarea muy importante que es, o un reto muy importante que es la activación del comercio electrónico. Si nosotros queremos salir tan rápido como lo hizo China, China tenía un porcentaje muy alto de comercio electrónico, alrededor del 80%, lo que hizo que su comercio y sus operaciones de comercio exterior y sus operaciones de logística se mantuvieran durante el proceso de confinamiento. Nosotros no tenemos esa experiencia y tenemos que trasladar todas nuestras operaciones por estos momentos hacia el comercio electrónico. Hasta ahora vamos apenas la población colombiana concientizándonos de la importancia y los empresarios colombianos también nos estamos concientizando de la importancia de esta respectiva oportunidad que tenemos. En materia de aduanas y de comercio internacional, en realidad han salido en estos últimos días, han salido varios decretos, algunos del Ministerio de Industria y Comercio, algunos memorandos de la Directora de Gestión de Aduanas y algunos decretos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior. Los vamos a ver, se los dejo en la presentación, y estos decretos específicamente tienen un corte, el corte es 2 de abril del año 2020. Entonces, todos los decretos que se produzcan con posterioridad, pues no van a estar incluidos
en esta respectiva presentación. Empecemos con el primero. El 16 de marzo, recién declarada la emergencia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el decreto 410 del 16 de marzo del año 2020. En este decreto estableció un arancel del 0% para determinados productos, específicamente productos para la atención del COVID, específicamente productos de salud. Hizo una diferenciación porque algunos productos únicamente pueden ser importados por personas naturales y personas jurídicas, y otros productos únicamente pueden ser importados por empresas de transporte aéreo, de carga o de pasajeros. Este decreto estará vigente por un periodo de 6 meses y cubre alrededor de 110 partidas arancelarias. Ese mismo día, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también emitió el decreto 411. Recuerden ustedes que las zonas francas son un motor de crecimiento para nuestra economía. Y aparte es un motor para la generación del empleo. Por esos días también se había prohibido, digamos, los eventos por más de 500, por un número superior a 500 personas, y aparte de eso, pues en las zonas francas existe realmente una conglomeración de varios números de personas. Por lo tanto, este decreto permite que las zonas francas puedan desarrollar sus labores fuera del área delimitada de manera temporal. Porque en materia de zonas francas existe un principio de exclusividad, y ese principio de exclusividad establece que las zonas francas tienen que desarrollar toda su actividad dentro de la zona franca. Por lo tanto, debido a la emergencia, se establece o se permite que los funcionarios puedan desarrollar esa actividad por fuera de la zona franca, obviamente con un permiso del usuario operador. También ese mismo decreto, teniendo en cuenta que existían muchas ferias y muchos congresos que ya tenían su calificación de zonas francas transitorias, pudieran prorrogar esa respectiva calificación por un periodo superior a 12 meses después de terminada la emergencia económica. Recuerden ustedes también que los UAP y los ALTES generalmente tienen mucha importancia a nivel de comercio internacional en el país, realmente mueven mucha carga de importación y de exportación, y ellos tenían una vigencia en su respectiva calificación hasta el 22 de marzo del año 2020. Realmente lo que hizo el decreto 436 fue aumentar esa vigencia que se terminaba el 22 de marzo, aumentar esa vigencia hasta el 31 de mayo del año 2020. ¿Por qué? Porque pues realmente 1.300 grandes usuarios del comercio exterior mueven demasiada carga de importación y exportación que puede atender y que puede, con lo cual puede el gobierno mantener la respectiva suministro de todos los productos para ya sea perecederos o de salud. Entonces aumentó esa respectiva calificación, teniendo en cuenta de que la mayoría de estos UAP y ALTES no habían recibido ni la calificación como OEA y no habían recibido tampoco la calificación como usuario de riesgo bajo de parte de la DIAN. Posteriormente, el Ministerio del Interior, como ustedes saben, emitió el decreto 457 del 27 de marzo. En el artículo 3 estableció las respectivas excepciones. En el numeral 16 estableció que las actividades de los puertos públicos y privados pues iban a transitar con normalidad, exclusivamente para el transporte de carga, es decir, no es posible el transporte de pasajeros, es decir, los respectivos cruceros. Se debe garantizar también las actividades para la operación aérea y aeroportuaria, y también el numeral 25 garantiza toda la cadena logística de las industrias básicas, es decir, petróleo, energía y gas. Y el artículo
4, en su último inciso, estableció que se garantiza el transporte de carga, el almacenamiento de logística para carga de importaciones y exportaciones. Este artículo en realidad fue muy general y causó muchas controversias con el Ministerio de Transporte y con la Policía Nacional y con la DIAN, porque pues estas tres instituciones establecían o interpretaban que estaba abierto el comercio exterior para todo tipo de operaciones relacionadas con COVID y relacionadas con productos perecederos. Es decir, que las demás operaciones de comercio exterior no estaban permitidas. Eso generó, digamos, mucha controversia, por esos días mucha carga realmente paralizada que no tuviera relación con COVID o con productos perecederos, lo cual arrojó una comunicación conjunta de parte del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el cual aclararon que este artículo 4, inciso último, permitía que el comercio exterior estuviera abierto para cualquier tipo de operaciones, sea relacionadas con COVID y con productos perecederos, o sea con las demás. Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el decreto 462 y en conjunto con la resolución 445 del 27 de marzo y estableció que efectivamente hay algunos productos de los cuales está prohibida la exportación. Entonces, relacionados efectivamente con productos de primera necesidad y relacionados con COVID. Y estableció un orden para la venta de esos productos. Generalmente, en primera instancia, se deben vender a las IPS, a las empresas de transporte masivo y a las entidades del Estado. Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también estableció, amplió los productos que se pueden importar con 0% arancel y estableció también, al igual que la anterior, una priorización en la respectiva venta. En primera instancia, EPS, empresas de transporte masivo y empresas aéreas y entidades del gobierno nacional. Posteriormente, la directora de gestión de aduanas esto ya fue derogada. Este es más completo. Posteriormente, la directora de gestión de aduanas emitió el memorando 054 del 24 de marzo del año 2020, en el cual estableció todas las instrucciones en materia aduanera, en el cual y de la operación de comercio exterior, en la cual debe ser cumplida por todos los funcionarios de la DIAN. En ese memorando, pues resaltó los aspectos más importantes, estableció que toda la documentación soporte de la operación aduanera iba a ser electrónica y por medios electrónicos. Sí, se debía tener esa información en medio físico y en original, como lo establece la obligación del importador. Si el sistema de selectividad implica algún tipo de inspección, esa información se debía remitir por correo electrónico. Respecto a productos perecederos y equipos e insumos médicos, estos van a tener prioridad sobre cualquier otro tipo de productos. Es decir, si en un puerto o un aeropuerto pues hay determinados productos y entre esos llegan los productos perecederos, pues estos van a tener prioridad sobre cualquier otro tipo de importación. También van a tener prioridad las operaciones de los operadores económicos autorizados o de los OEA. Es decir, quien sea OEA tiene preferencia en todas sus operaciones de comercio exterior, sean IMPO o sean EXPO, independientemente si son productos relacionados con el COVID o son productos perecederos. Respecto a las inspecciones, si el sistema arroja que la inspección va a ser documental, pues la información la remitirá el respectivo importador o el exportador, la remitirá por correo electrónico. Pero si el sistema arroja que la inspección va a ser física, pues se le da la facultad a los directores seccionales de aduanas para que ellos verifiquen quién es el usuario aduanero y con base en esa verificación determinen si pueden ellos autónomamente cambiar esa
esa selectividad o esa inspección de física a documental o necesariamente la deben hacer de manera física. Y por último, el director general de la DIAN emitió la resolución 30 del 29 de marzo del año 2020. En el artículo 8º, como ya lo dijo Alexandra, reitera que existe una suspensión en los términos de caducidad, prescripción y firmeza hasta tanto termine la emergencia sanitaria. En el parágrafo 3º de ese artículo 8º establece las excepciones en materia aduanera. Hay unas excepciones en materia de la suspensión, es decir, que estas actividades no están suspendidas. ¿Cuáles no están suspendidas? Las obligaciones al aviso de arribo, al aviso de llegada y la presentación del manifiesto de carga y del informe de consistencias. Esos no están suspendidos. Los términos que se tienen para presentar pagos consolidados, es decir, quienes sean UAP o ALTES y necesiten realizar pagos consolidados, estos no están suspendidos. Y las obligaciones relativas a las zonas francas, especialmente respecto a la declaración especial de importación. Esta declaración de especial de importación, cuando hay productos con componente nacional exportado, pues no están suspendidos. Y las obligaciones del proceso de importación ordinaria no están suspendidas, es decir, las demás obligaciones o las demás modalidades de importación, las temporales, están suspendidas. Y respecto a las obligaciones del proceso de importación que están dentro del capítulo 3 y 4 del título 5, sí se encuentran suspendidos los siguientes términos: la presentación de la declaración anticipada, la permanencia en el depósito y la entrega de las mercancías. Muchas gracias.